Lo que se requiere es una política integral, la cual emplee todos los instrumentos de política disponibles para un fin primordial. Lo que le preocupa a la población es la recesión, la inflación, el desabastecimiento y aumento de la canasta básica familiar, pero sobre todo lo que va a ocurrir con la economía peruana cuando llegue el fenómeno del niño global y costero a territorio peruano, que posiblemente sea en los siguientes meses. Vamos a conversar con Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Lima, al cual le agradecemos por su tiempo. Señor Chávez, buenas noches, bienvenido, éxitos. Muy buenas noches, Katiuska. Muchas gracias por la invitación. A usted porque más allá de hablar sobre la estrategia del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, con este plan Unidos, que busca que la minería y la agroexportación sean los caballitos de batalla para reactivarnos económicamente, ustedes están presentando un plan complementario, un plan que podría ayudar también a mitigar el impacto de lo que va a pasar en los siguientes meses. Y eso es positivo, no solamente la crítica, sino también el qué plantea cada organismo público y privado para salir de esta crisis. ¿Cómo reactivar la economía del Perú con inversión y protegiendo la cadena de pagos? ¿Cuál es la estrategia que plantea la Cámara de Comercio de Lima? Bueno, son varios frentes los que se tiene como país, ¿no? Entonces, lo que se requiere es una política integral, la cual emplee todos los instrumentos de política disponibles para un fin primordial que pensamos nosotros que es recuperar el crecimiento económico, ¿no? Creo que debe ser el eje central de toda la propuesta económica, porque lo que hemos observado a lo largo de este año es una caída en las estadísticas oficiales llegan hasta septiembre, ¿ok? 9 meses del año. En 9 meses del año, en 7 meses se ha caído el PBI. 7 de 9 meses. Es un resultado bastante negativo. Solamente el crecimiento en marzo y abril, el resto del año caía del PBI, lleva a que mitad de departamento del país esté en lo que se llama recesión técnica y lleva a una situación en la cual ya estamos hablando de la cadena de pagos, ¿no? No es esto una desaceleración económica, como decía el ministro en el mes de julio, sino un riesgo que esta caída del PBI pueda romper la cadena de pagos. En ese sentido, nosotros señalamos que hay que emplear, lo básico es la política fiscal y la política monetaria. En estos momentos se está discutiendo el presupuesto público y este presupuesto público para el próximo año, que debe ser correctamente financiado, como lo ha dicho el ministro, eso es así, por ley tiene que estar correctamente financiado, ¿no? El tema es hacia qué se está asignando el presupuesto público. Ya nos hemos acostumbrado a que más del 60% del presupuesto público vaya a gasto corriente y un bajo porcentaje a gasto de capital, a inversión. Y eso creo que es un primer paso importante que se debe dar, ¿no? Se debe revisar el presupuesto para el 2024, se debe priorizar la inversión pública en manos del gobierno nacional, del gobierno regional, pero ese es un primer instrumento para apuntalar hacia la recuperación económica, ¿no? El presupuesto público correntemente asignado, revisar las cuentas, las miles de partidas y que el gasto público vaya dirigido a inversión. Política fiscal, por el lado de la política monetaria, el Banco Central ya está controlando la inflación, las expectativas inflacionarias se encuentran en el rango meta. Esperemos que la inflación se mantenga, que el fenómeno del niño no nos golpee, para que de esa manera el Banco Central continúe bajando la tasa de referencia y con ello los costos de los créditos. Eso por el lado de la política fiscal y por el lado de la política monetaria, ¿no? Por el lado de la cadena de pagos, que usted ha mencionado, eso es correcto, ¿no? Hay, por ejemplo, más de 200.000 MIPES que están con créditos, de crédito de reactivo. Más del 80% de lo que aún no se ha terminado
de cancelar del préstamo de Reactiva está en manos de MIPES. Y las MIPES están enfrentando una recesión, lo que significa, y lo hemos dicho varias veces, la Cámara de Comercio, recesión significa menores ventas. Las empresas están vendiendo menos. Uno ve el consumo privado ha caído. Hay distintos indicadores que están avisándonos y nos están diciendo las ventas están cayendo, y esto perjudica a la MIPE y en su capacidad de pago de las deudas que tiene. Por ejemplo, un caso, el de Reactiva, estamos comentando. Entonces el gobierno tiene que tomar medidas en ese sentido, ¿no? Ya en el mensaje presidencial de 28 de julio se comentó el relanzamiento de Reactiva. Se dijo en julio, cuando el gobierno no veía la recesión en camino. Ya han pasado 3, 4 meses, los 4 meses de caída del PBI, y aún Reactiva se anuncia para fin de año, pero creo que es una medida importante para evitar el rompimiento de la cadena de pago. Así es. Usted ha dicho algo muy importante, señor Chávez. Usted ha dicho algo muy importante, y es que el gobierno no ha sido correcto con las proyecciones. La proyección del ministro de Economía y Finanzas era que para el último trimestre del año iba a haber una recuperación importante, pero estamos en recesión. Ahora, la proyección que tiene con este presupuesto del 2024, que lo ha calificado de histórico, es que va a ayudar a reactivarnos económicamente y además va a cubrir servicios básicos como salud, educación, seguridad, pero también demanda social, que es lo más importante. Esta proyección será igual que la que hizo al inicio del año y no está tampoco contemplando el impacto del fenómeno El Niño. Solo el ciclón Yaku generó millones de pérdidas económicas en la agricultura, en la ganadería y en la pesca. No va a pasar un ciclón, será un fenómeno global aquí en nuestro país. Bueno, eso tiene consecuencias directas en la infraestructura, digamos, para cuantificar un poco el impacto del fenómeno del Niño, ¿no? Fundamentalmente en el norte falta contabilizar, digamos, las sequías en el sur por factores climatológicos, pero estamos hablando de 5 departamentos que aportan casi el 15% del PBI nacional y el 25% del PBI agropecuario, ¿no? Entonces, de darse el fenómeno del Niño, la información aún no es totalmente cierta, pero de haber un impacto aparentemente va a ser moderado, pero se pone en riesgo el 25% del PBI agrícola, un poco más del 15% del PBI nacional. Estamos hablando de 1,5 millones de pobres que viven en estas zonas y que van a ser los primeros afectados por este fenómeno natural. Entonces, entendemos que el presupuesto, de no estar, como señala usted, específicamente en el presupuesto público, se cuenta con la reserva financiera, que es casualmente un porcentaje del presupuesto destinado para gastos imprevistos para el gobierno, y ahí con esto se podría enfrentar el fenómeno del Niño. Lo que era la prevención ya pasó. Ya hablar de prevención ya no es posible porque tenemos el fenómeno del Niño encima, y en el tercer trimestre de este año la inversión pública ha caído 6%, ¿no? Es decir, no hemos realizado las obras de prevención. Los indicadores de inversión pública son negativos en el tercer trimestre del año. Entonces, solo nos queda aminorar, disminuir los efectos y esperar que no sea tan dramático y que sea un fenómeno leve, ¿no? Así es. En ese plan que ustedes han podido exponer para impulsar la inversión, habla, por ejemplo, de la minería y habla de destrabar proyectos eléctricos, y es similar también a este plan que presenta el ministro Contreras, el Plan Unidos, donde habla de poder sacar adelante estos proyectos, que hay un porcentaje que ellos mencionan, pero sabemos que hasta el momento no hay un paso adelante de lo que ellos han mencionado más allá de esa conferencia de prensa. ¿Qué podrían sumarle a ese Plan Unidos? Bueno, nosotros presentamos la propuesta en el mes de septiembre, ¿no?
Hace 2 meses presentamos esta propuesta donde hablábamos de los proyectos mineros, de los proyectos eléctricos. Hablamos que en lo que quedaba del año, ya estamos terminando el año, pero que en lo que quedaba del año, tomar los proyectos de mayor presupuesto y acelerar su ejecución, ya no va a ser posible eso. Pero hubiera contribuido para que no de repente el PBI nacional, pero sí el PBI de algunos departamentos se recupere. Para el próximo año, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos proinversión con una cartera de 40 proyectos, casi 8.000 millones de dólares. Esperemos que los 40 proyectos sean adjudicados por proinversión. Sería una inversión comprometida de 8.000 millones de dólares que en el mejor de los casos podría realizarse durante el 2024 o el 2025. Ese es un paso importante que debe centralizar el gobierno. El segundo es sobre el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad. En ese plan se tienen proyectos de inversión, más de 15 proyectos, que aportan 0,5% al PBI. Entonces, hablamos proinversión, hablamos del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad. Son dos caminos muy importantes para que la inversión público-privada se incremente. Y esperemos que el gobierno pueda acoger este proyecto. Nuevamente felicitar, porque no es solamente la crítica, sino la iniciativa de una propuesta para reactivarnos económicamente. Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Lima, muchas gracias por esta explicación.